tardes a todos los presentes y muchas gracias por estar aquí y atender a estos debates que estamos organizando en conjunto con la Fundación La Caixa y con la Universidad de Navarra, en colaboración con, dentro del proyecto Iberifalle. Y también quiero, obviamente, agradecer a La Caixa por su soporte y su generosidad en todo esto y a nuestros invitados de hoy, que amablemente han venido aquí a participar y a ilustrarnos sobre todo el tema de la desinformación. Son, por así decirlo, nuestros vigías de la desinformación. La desinformación no es un problema nuevo. La desinformación está con nosotros, los humanos, desde que tenemos convivencia social. Las ganas y el deseo de, digamos, engañar o manipular al otro, sea amigo o enemigo, para conseguir que haga algo que nosotros queremos. ¡Uy! Perdón. Este es mi hijo. Que siempre son inoportunos. Para el deseo de manipular al otro, ¿no? para que haga algo que nosotros queremos, es inherente al ser humano, ¿no? Lo único que sí estamos viviendo ahora es una explosión del fenómeno. Digamos, de unos 15 años para aquí estamos viviendo una explosión del fenómeno. Esto es lo que queremos analizar. Hay diversas razones, hay muchas razones que nos han llevado a eso. Hemos tenido una crisis económica muy grave, que en el mundo occidental ha hecho tambalearse los pilares y ha hecho que la ciudadanía empiece a desconfiar un poco, ¿no?, de las instituciones, de los líderes políticos y económicos, lo que ha creado un campo de cultivo para que aparezcan los movimientos populistas, para que se polarice la sociedad. Eso es uno de los factores, ¿no? Otro factor es, por ejemplo, los países que creíamos que estaban dormidos, grandes potencias que creíamos que estaban dormidas, que de repente se han empezado a despertar y están luchando por la hegemonía sociopolítica en el mundo, que se la disputan a Estados Unidos, ¿no? Y como obviamente es China y Rusia, ¿no? Y además lo hacen de una manera muy activa, como lo tenemos en la guerra de Ucrania, por ejemplo. Y por último hay un tercer factor, hay más factores, pero un tercer factor muy importante, y es que nunca en la historia de la humanidad se ha vivido un salto tecnológico tan grande como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora mismo todos nosotros llevamos en nuestro bolsillo un ordenador más potente en el móvil que, por ejemplo, todos los ordenadores que utilizó la NASA para poner al hombre en la Luna, y nosotros lo llevamos en nuestro bolsillo. Y esto hace que podamos grabar, podamos retransmitir, podamos generar información, podamos difundirla y que nos convierte de alguna manera en reporteros aficionados sin tener la formación que tiene un periodista profesional, ¿no? Entonces, estos factores obviamente contribuyen a todo el tema de la desinformación. Y vamos a intentar esta tarde ahondar en la situación que tenemos en España, en concreto, en Europa, porque ahí es donde estamos, y también cómo es la situación de los medios y nuestra sociedad. Para ello contamos con el general Miguel Ángel Ballesteros. Buenas tardes. Buenas tardes. General. Él ha sido exdirector del Centro de Seguridad Nacional, y nos va a presentar la situación que hay en España. Contamos con la presencia de Beatriz Marín, analista en la Comisión Europea del todo el tema de desinformación en comunicación y no me acuerdo cómo era. En el Servicio Exterior de la Unión En el Servicio Exterior de la Unión Europea. Y contamos con Ángel Vadillo, no menos importante, investigador del Real Instituto Elcano, sociólogo, experto sociólogo y experto en medios de comunicación. Antes de empezar este debate en esta mesa y las posteriores preguntas por parte del público, sí que me gustaría que nos hicieran una pequeña síntesis de su conocimiento y su experiencia para centrar el tema. Entonces, si os parece, por favor, si puede empezar. Pues, si puedes empezar. Buenas tardes, muchas gracias, María José. Es un placer estar aquí y más compartiendo mesa o en este momento tarima con mis colegas. Permítanme que a modo de introducción
enfoque que es para mí, que hasta el 28 de noviembre era el director del Departamento de Seguridad Nacional, que son las campañas de desinformación. Las campañas de desinformación son aquellas que afectan a la vida de los ciudadanos y afectan a los intereses nacionales. Las campañas de desinformación no son igual que las fake news. Las fake news se desmontan relativamente fácilmente. Ahora con la inteligencia artificial cada vez más complicado, pero relativamente fácil. Y los que las desmontan son los fact-checkers, que son los verificadores. Maldita, Neutral, F-Verifica, Radio Televisión Española Verifica, en fin, son los que desmontan cualquier bulo apoyándose en datos. Eso no es exactamente para la seguridad nacional una campaña de desinformación. Campaña de desinformación que generalmente lo organiza una potencia exterior. Rusia las ha organizado en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2016. Rusia ha intervenido en muchos, sobre todo hay un momento muy delicado para las campañas de desinformación, que son las elecciones, cuando hay procesos electorales. Y Rusia eso lo ha aprovechado, o ha intentado aprovecharlo en muchas ocasiones. Bueno, forma parte de la desinformación, forma parte de lo que hoy se llaman estrategias híbridas. ¿Qué son las estrategias híbridas? Ustedes están viendo en el conflicto, en la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, están viendo una estrategia híbrida, donde se usa la energía, se usan los cereales, la limitación de los cereales, se usa las campañas de desinformación, donde se justifica y se explica, por un lado a la población rusa que no hay guerra, y por otro lado a la población internacional, que es que la OTAN iba a atacar inmediatamente a Rusia y Rusia se está defendiendo, o que hay que desnazificar el gobierno de Kiev, o que Kiev estaba dotándose de armas nucleares. Todos son campañas de desinformación. Eso es una campaña de desinformación. Las campañas de desinformación contribuyen no suelen ser en sí mismas tener un objetivo único, contribuyen. Bien, ¿cómo se organizan las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional? Creando una realidad paralela, que es el mundo de la posverdad, basada en la subinformación. Es yo, basándome en hechos reales, lo que no interesa que se sepa lo oculto y lo que interesa que se sepa lo exagero. Y voy creando poco a poco un mundo de una realidad que al final no es una realidad científica, no es una realidad objetiva, es una realidad muy diferente de lo que es científicamente real. Ese es el tema. ¿Qué hay en España? ¿Cómo se trabaja, cómo se lucha contra esto? Bueno, las campañas de desinformación fueron terribles durante la pandemia. Y en 2014, cuando Rusia se apoderó, utilizando también la desinformación, de la península de Crimea y potenció una guerra en el valle del Donbass, una guerra civil entre ucranianos prorrusos y el ejército ucraniano regular, pues la Unión Europea, eso era 2014, empezó a preocuparse de lo que estaba viendo. Luego llegó 2016, el Brexit también, y vio que en las elecciones y en el Brexit Rusia había hecho injerencia, había entrado. Esto quiere decir que gracias a los rusos el presidente Trump ganó las elecciones a Hillary Clinton. Eso es indemostrable. Primero, nadie ha demostrado que sea el Kremlin el que está detrás de esa campaña de desinformación. ¿Que procedían de Rusia? Sí, porque los ordenadores, los mensajes salían de Rusia. Pero nada más, hasta ahí se puede demostrar. Bien, luego llegaron el Brexit, y como digo, a través de Cambridge Analytica también se utilizó. Entonces la Unión Europea empezó a preocuparse, hasta tal punto
que en 2015 el Parlamento le da instrucciones a la alta representante, en ese momento era Federica Mogherini, de que diseñe un plan de lucha contra las campañas de desinformación, para protegerse y ser resilientes a la desinformación, y porque eso es una auténtica amenaza a la democracia, porque las campañas de desinformación polarizan y tratan de destruir la credibilidad de las instituciones, el sistema democrático, etcétera, etcétera. Lo que se hizo fue crear en la SEAE, no me voy a meter mucho para no pisar el terreno de Beatriz, se creó dentro de la división de comunicación estratégica un grupo de trabajo para analizar esas campañas de desinformación procedentes de Rusia y cómo estaba Rusia tratando de influir en los países, sobre todo del este. Ahora ya no hay un grupo de trabajo único, ahora son 4, si no recuerdo mal. Y ya lo que en principio era una cantidad de dinero pequeña, ahora es una cantidad ya de dinero bastante considerable, lo que emplea el SEA, el Servicio de Acción Exterior, y esa división para luchar contra las campañas de desinformación. Es más, ha creado un sistema de alerta rápida, más comúnmente conocido como el RAS. Y en 2018, en diciembre concretamente, mandó un mensaje claro a todos los países miembros. Oiga, va a haber elecciones al Parlamento en 2019, como ahora las va a haber en junio, el 9 de junio. ¿Qué están haciendo ustedes para proteger el sistema electoral y garantizarnos que por un lado el sistema electoral es robusto, que el conteo de votos, eso no es manipulable, y segundo, que no haya interferencias o injerencias de terceros países, de países que no forman parte de la Unión Europea? Y nos dijo más, nos dijo, infórmennos ustedes de qué medidas están adoptando. Así que el Departamento de Seguridad Nacional lo que hizo fue decir, o sea que tengo que explicarle a estos señores que qué medidas estamos adoptando. El sistema electoral en España es súper robusto, por una sencilla razón. Es analógico, no es digital, para nada. Para nada. Eso que hace Indra normalmente, que es el recuento de los votos y a las 10 de la noche ya tenemos... Eso es un adelanto, pero aquí quien cuenta los votos son los presidentes de las mesas con la supervisión de los representantes de partidos políticos. Y cada uno se lleva anotado cuántos votos ha salido en esta mesa para este partido. Es todo analógico. No hay ninguna posibilidad. Habría que poner, yo que sé, a miles de presidentes convencerles para que manipulen el voto y que los otros no miren. Es imposible. Bueno, a lo que voy, esto era fácil de explicar a la Unión Europea. Nuestro sistema es absolutamente robusto. Y contra la injerencia, dice, esto tenemos que estudiarlo. Entonces lo que hicimos fue diseñar un procedimiento, que es un procedimiento interno de la Administración, para que Ministerio del Interior, Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa en la parte de ciberespacio, todo el que tuviera posibilidad de detectar algo, si detectaba algo, que informara y poner toda la información en común. Esa información va a parar al Departamento de Seguridad Nacional. Y ahí hay un comité permanente que lo dirige el director o ahora directora del Departamento de Seguridad Nacional y analiza la gravedad de la posible injerencia. Lo que se analiza es cómo se está propagando de rápido, qué incidencia tiene, si eso se está disminuyendo o no, para informar si le afecta a Europa, al RAS, al sistema de alerta rápida, y si le afecta a un país concreto, avisarle, y también para si hay que adoptar algún tipo de medida que no se ha adoptado jamás, pero que podría ser reunir a los medios de comunicación y decirles está pasando esto. ¿No ha habido entonces campañas de desinformación? Sí las ha habido. En todas las elecciones ha habido intentos, pero no han tenido no han tenido mucho éxito. Nunca se han adoptado medidas especiales. Eso sí, pero sí que las ha habido. Durante la pandemia hubo una infodemia, que fue muy preocupante. Por ejemplo, en Holanda cuajó la idea de que las antenas de 5G eran las causantes del virus. Y entonces
empezó a haber protestas y empezó a haber grupos de personas que se dedicaban a destruir las antenas de 5G. Esto ha ocurrido, o sea, son hechos reales. O aquí, bueno, pues en otros sitios que no se vacunará a la gente. En España, afortunadamente, eso no triunfa, porque aquí desde pequeñitos ya nos ponen todas las vacunas del mundo. Pero en otros países sí triunfa. Entonces, eso es el tema. Ya para terminar, a mí personalmente, me costó unos cuantos días de disgustos, porque probablemente recordarán más de uno que se hablaba de que el gobierno estaba montando el Ministerio de la Verdad. Yo debía ser el ministro del Ministerio de la Verdad. Nada con censura previa, eso está prohibido por la Constitución. La desinformación, la lucha contra las campañas de desinformación, precisamente lo que va es a cumplir con el artículo 20 de la Constitución española, que consagra la libertad de prensa, consagra la libertad de expresión, de opinión, consagra algo que no tiene casi ningún país, la libertad de cátedra, ahí está reconocido, y dice también que el ciudadano tiene derecho a una información veraz. Y claro, si te cuentan una historia que es totalmente falsa y nadie te la desmiente, para desmentirla lo que hay que hacer no es ir de frente contra ello, es aportar datos reales y objetivos. En la Unión Europea, por ejemplo, a las grandes plataformas, Google, Microsoft, Facebook, etcétera, se les pidió que aportaran, que tuvieran un sitio donde el ciudadano pudiera consultar los datos, y eso se hizo. También se les pidió que adoptaran un código de buenas prácticas, y la mayoría lo ha adoptado. Son formas de combatir. Me voy a quedar aquí porque si me como el... Si no, pobre. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Beatriz, que nos va a contar también un poco. Muchas gracias, Miguel Ángel, por darnos esta visión en España, que nos va a contar Beatriz la visión en Europa de cómo está la situación y qué se está haciendo. Beatriz, cuando quieras. He traído unas diapositivas, pero bueno, intentaré también ir rápido porque me parece que le tendrás que dar al botón, ¿no? Sí, ¿o no? Pero me imagino que tendrán que... No sé. Bueno, si no empiezo ya... Si nos podéis poner la presentación. Sí, ahí está. Ahí está. Y no puedo pasar. ¿Qué pasa? A ver si está en bueno. on o en off. A ver, ahora. Bueno, yo soy analista, entonces voy a intentar facilitar un poco la parte más técnica para hacerla un poco entendible a una audiencia que a lo mejor no está en ese ámbito tan técnico como el nuestro. Si usted es el ministro de la Verdad de la Unión Europea, yo creo que soy un poco concejala de la verdad también, porque también nos acusan exactamente por lo mismo. Entonces, yo también, antes de empezar a hablar sobre cómo combatimos la desinformación también en el ámbito europeo, también me gustaría reincidir en qué es desinformación. Un poco la definición clásica es que desinformación es información falsa que está difundida con una intencionalidad, y eso en contraposición a la misinformación. Me lo llevo otra vez a la parte de análisis. Yo como analista, ¿cómo puedo demostrar que hay una intencionalidad para difundir información? Y me gustaría, me imagino que todos ustedes en lengua castellana en primaria aprendieron cuáles eran los elementos de la comunicación, ¿no? Que hay un emisor, hay un receptor, se transmite un mensaje con un código que tiene que ser entendible, hay un canal. Entonces, me gustaría utilizar este símil para hacer entender que la desinformación no ataca solo a la manipulación del mensaje, sino que ataca a los diferentes ingredientes y los diferentes componentes del sistema de comunicación. Entonces, al final, cómo nosotros probamos que hay una intencionalidad para difundir una narrativa que puede ser negativa o que verificablemente se puede probar que es falsa, lo hacemos a través del comportamiento. Eso quiere decir que lo que intentamos analizar es qué hay detrás de la campaña de desinformación y entender cuáles son las técnicas de manipulación que en cada fase del proceso comunicativo
se han utilizado para intentar, por ejemplo, crear emisores o interlocutores falsos que amplifican el contenido, o a lo mejor intentar atacar o controlar los canales de distribución para que no lleguen otras opciones. Entonces, la desinformación al final es algo que va más allá de lo que es verdad y de lo que es mentira. En el servicio exterior apostamos por esta metodología. Ya usted ya ha mencionado un poco de dónde venimos y la historia. Hace 3 años que llevamos trabajando en una metodología de análisis que asegure que el análisis de la desinformación se expande a otros indicadores, no solo a los indicadores narrativos, y que también sea como un estándar de análisis que cualquier organización que analice la desinformación pueda utilizar los mismos patrones de análisis y entonces los resultados se puedan agregar y sean comparables. También esto ligado a que la desinformación y las manipulaciones del espacio informativo, como usted ha dicho, son amenazas híbridas. Un incidente de ciberseguridad puede terminar siendo utilizado como un incidente de desinformación, como por ejemplo el hackeo de cuentas de algún candidato a las elecciones, y que después esa información se manipula y se difunde durante un proceso electoral para atacar a un oponente. Entonces pasamos de ciber a desinformación, y también puede pasar de la otra manera, que un incidente de desinformación termina siendo un incidente ciber. Entonces tenemos que encontrar una manera que la forma en la que analizamos la desinformación sea interoperable con otras ciencias o con otras formas de analizar los procesos informativos y las amenazas híbridas y la manipulación. Voy a presentar 2 ejemplos después. Yo trabajo en el Servicio Exterior de la Unión Europea, entonces todos los ejemplos que voy a presentar tienen un componente externo. Nosotros fuimos creados a petición del Parlamento Europeo para contrarrestar desinformación por parte de agentes externos dentro de la Unión Europea y en otras áreas fuera de la Unión Europea. Entonces, lo que monitoreamos, lo que detectamos, lo que analizamos son las campañas de injerencias externas, y con eso no quiero decir que no haya desinformación nacional, pero esa la domino menos. Pero también la parte importante de esta visión externa del problema, especialmente ahora cuando tenemos 2 guerras a las puertas de la Unión Europea, también hay que entenderla como una forma o una herramienta que se utiliza en el ámbito geopolítico y también a nivel global. Me gustaría incidir primeramente cómo operan estos actores. En algunos casos, los actores externos pueden generar crisis en otros países, pero en otras ocasiones lo que hacen es atacar a vulnerabilidades que ya están existentes en las sociedades occidentales. Entonces, identifican muy bien qué audiencias pueden ser más favorables a según qué tipo de información y intentan, es un poco el divide y vencerás, intentan enviar la información concreta a estas audiencias para atacar esas vulnerabilidades y para crear más división en la sociedad. Hay una cosa que se llama las 5 Ds de la desinformación. En inglés lo he intentado traducir, no sé cómo va a quedar, pero es básicamente cuáles son los 5 grandes objetivos de la desinformación, o los objetivos estratégicos. El primero es desestimar, negar y desestimar a críticos y enemigos. La segunda D es distorsionar, cambiar el punto de vista y manipular los hechos. El tercero es distraer, redirigir el foco de atención hacia otros temas de interés. También desmoralizar, amenazar, atemorizar a los críticos, también degradar su imagen y la capacidad de acción que pueden tener otras organizaciones o otros individuos. Y la quinta D es dividir. Entonces, crear más conflictos en subgrupos para ampliar estas divisiones y diferencias. Voy a ir al primer ejemplo y cuando explique el ejemplo me gustaría que entendieras la complejidad de lo que he mencionado anteriormente. Es no solo atacar el mensaje, es atacar a los componentes que tienen un papel en el proceso comunicativo. Al final la desinformación puede ser una amenaza para la salud
pública, lo hemos visto con la pandemia, y no voy a poner más ejemplos. También una amenaza para la seguridad nacional, puede afectar a la estabilidad de un país, también la integridad territorial y se utiliza como un arma de guerra, como en el caso de Ucrania. Y enfocado a la seguridad nacional también está la amenaza para la integridad de los procesos democráticos, como por ejemplo este año de elecciones, a ver qué podemos esperar basados en lo que hemos visto anteriormente. Este es un ejemplo de las elecciones españolas del año pasado. 21 de julio de 2023, unos 2 días antes de las elecciones, se registra una web, el dominio es comunidad-madrid.es, y esta web clona completamente el contenido de la web oficial del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que el dominio de la Comunidad de Madrid es comunidad.madrid. Entonces, cambian el punto .es por punto .madrid simplemente para que, como audiencia, tú a lo mejor no sabes cuál es la terminación de ese dominio. Esta técnica de manipulación se llama typo-squatting. Entonces, ya para crear esa confusión. De momento no estaba activa, solo clonaba el contenido. Al día siguiente, 22 de julio, horas antes de que se abran los colegios electorales, esta web publica en portada una información diciendo que la Comunidad de Madrid había recibido una alerta del grupo terrorista ETA y que había una alerta de bomba en los colegios electorales. Entonces pedían a los ciudadanos a no acudir a los colegios electorales a votar. Pantallazos de esta información con el link a la información. Entonces ya van un paso más allá, no es solo que te llegue una imagen, sino que también te envían la evidencia de, mira, es una web real, tú puedes ir a verificar el contenido y ver de dónde viene. Entonces, bueno, esta web se actuó en ella y también se pudo rastrear que había vínculos con campañas anteriores, pero es un ejemplo de cómo la narrativa es solo una parte de ello, es todo el engranaje que viene detrás, tanto para activar el contenido como para promoverlo. Otro ejemplo, otro tipo de amenazas que la desinformación supone también a nivel social es eso, intentar minimizar o intentar invisibilizar según qué grupos dentro de la sociedad, generar más división e incluso que esos ataques a colectivos o a grupos minoritarios dentro de la sociedad incluso pueden llegar a derivar en un ataque a la integridad física de una persona. Y este ejemplo no está llevado más allá a atentar contra la integridad física de una persona, pero es donde se utiliza toda la vinculación con discurso del odio, con radicalización. Entonces son lo que nosotros llamamos ataques de base identitaria, donde encontramos desinformación de género, encontramos desinformación en contra de minorías étnicas y un poco el objetivo es como deshumanizar al colectivo. Es como crear una otredad. Tú como receptor ves a tu vecino como algo que tú no estás vinculado, como una amenaza, como algo que no conoces. Y al final, a través del bombardeo con este tipo de narrativas es cuando llegamos a los extremismos, a la radicalización y se ha visto casos de amenazas físicas y ataques a personas y a candidatas a elecciones y a periodistas, por ejemplo, el caso de María Ressa, la premio Nobel en Filipinas, donde un ataque por base identitaria, también por cuestiones políticas, ha llegado a tener unas consecuencias físicas. Este ejemplo es del año pasado. En octubre, el Comité Olímpico Internacional suspendió al Comité ruso de participar en los Juegos Olímpicos de Francia y desde entonces sistemáticamente el COI ha estado amenazado y atacado por una cantidad muy grande de incidentes. Justo en el Servicio Exterior de la Unión Europea hace unos meses tuvimos uno que pudimos vincular a un ataque previo que había recibido
el COI y que se utilizaba inteligencia artificial también para atacarnos a nosotros. Pero en este caso, una de las narrativas que también es como muy recurrente en el sistema de narrativas rusas es la comunidad LGTB como un ataque a los valores tradicionales. Para ellos incluso llaman a la Unión Europea como Gay Europa, como si todos fuéramos homosexuales, como desprestigiando también al colectivo. Y en esta serie de campañas pues había diversos ejemplos, aquí he traído dos. Uno eran vídeos que se distribuyeron de forma coordinada a través de Telegram, y era un vídeo que parecía como una pieza de noticias de Euronews, con el logotipo, muy bien editada, muy bien locutada, en el que decían que como requerimiento del COI había una cuota de deportistas, que el 10% de los deportistas participando en los Juegos Olímpicos tenían que ser miembros de la comunidad LGTB. Entonces no es... Hay la parte de clonificación otra vez de una entidad que es reconocible por la audiencia, pero después va más allá. Ya se publica de forma coordinada en Telegram, pero también hay más de 30 canales que amplifican esa información en otras plataformas, y estos canales son canales de medios de comunicación estatales, son representantes del gobierno ruso. Entonces dan todavía más legitimidad a una información que se había originado, digamos, en un sitio inferior, como puede ser un grupo en Telegram. Entonces tenemos las técnicas otra vez de publicar en diferentes plataformas, en dar verificación a través de entidades que tienen reconocimiento, prestigio para sus audiencias, y otra vez la parte de impersonar o clonar un medio de comunicación reconocible. Ante todo eso, ya quería hablar un poco, y seguramente en el debate hablaremos más, un poco de la estrategia europea. Es como, vale, ya sabemos cómo analizar, ¿qué hacemos? El título de la conferencia, lo de vigías de la desinformación, y después que nosotros representamos un poco los guardianes, yo creo que al final aquí todos somos guardianes, porque la respuesta no pasa solo por lo que los gobiernos están haciendo, y un poco la estrategia europea va en ese sentido. Este círculo muestra todos los instrumentos que se pueden poner en marcha a nivel político y social o académico para combatir la desinformación. Y hay una parte que viene de mejorar el conocimiento sobre las campañas para saber cómo tenemos que responder. También hay una parte que es de crear resiliencia en la población para... es un mal término, pero vacunar a los ciudadanos. Entonces, cuando están delante de una pieza o un contenido de desinformación, tienen más herramientas para saber verificarlo, saber entenderlo. Hay una parte de proyectos de verificación o de periodismo independiente. También hay el rol que las plataformas pueden llevar a cabo. Hay, por ejemplo, que se aprobó ayer la nueva legislación en tema de inteligencia artificial. Hay una parte que es política, que son las redes de colaboración que los gobiernos pueden tener para compartir información, como el RAS. Pero después también hay la parte de la sociedad. Porque en cada uno de estos engranajes, al final, hay quienes están intentando manipular o están jugando con vuestras emociones al final. Vosotros sois el objetivo, no somos nosotros como gobierno. Entonces, como vigías de la desinformación, yo también pondría a la sociedad como un elemento clave para no dejarse manipular o llevar las cosas a un terreno racional, intentar contextualizar la información que se recibe y también no participar de según qué tipo de contenidos. Y ya termino. La semana pasada tuve la suerte de poder ir a una conferencia donde había 4 premios Nobel y justo estaba María Ressa. Y mencionaban, terminaron las intervenciones. Era una conferencia sobre desinformación y el futuro de la democracia. Y terminaron la intervención con una frase que decía "Hope is action", como que si hay esperanza hay acción, hay cosas que se pueden poner en marcha. Entonces, aunque hayamos creado como un escenario muy negativo, también me gustaría como enviar un mensaje positivo de decir, todavía quedan muchas cosas por hacer, todo el mundo puede participar
y también que se han hecho ya muchas cosas. Hace 10 años no había absolutamente nada, no había una metodología, no había redes, no había contenido. Ahora tenemos un saber hacer que no teníamos antes. Seguramente llegaremos tarde para algunas cosas, pero los protocolos están puestos en marcha y si nos unimos todos, todavía hay más estrategias y más formas para combatir la desinformación. Muchas gracias, Beatriz, ha sido apabullante. Realmente parece que estamos ya casi hasta protegidos, no sé yo. En fin, bueno, vamos a dar paso a Ángel Vadillo, que es nuestro experto en medios y en sociología, a ver si nos puede contar un poco también cómo están evolucionando esos medios. Yo ya no tengo nada más que decir. No, queda mucho. O sea, el problema de cuando te ponen el último en una mesa así, con dos interlocutores de esta talla, es ¿qué les cuento yo ahora, no? Bueno, primero me gustaría dar las gracias, no? És un plaer per a mi estar aquí amb vosaltres avui i tornar a Barcelona. Yo soy Ángel Vadillo, soy investigador de lengua y cultura, o de lenguas y culturas, como a mí me gusta llamar, en el Real Instituto Elcano, ¿no? Y nosotros somos una de las instituciones, somos una institución público-privada y formamos parte de ese observatorio que hemos creado, pues por ejemplo con el Barcelona Supercomputing Center y con otra serie de instituciones en España y en Portugal para dar cuenta un poco del fenómeno de la desinformación y vigilarlo en el espacio de España y Portugal. En ese sentido, pues hemos tenido la suerte de trabajar estos últimos años conjuntamente en este proyecto que se llama eVerifier y que de alguna forma pues está por ahí, por detrás de estas presentaciones que estamos haciendo y al que pues quiero agradecer también todo el trabajo de todos los colegas de las 20 y tantas instituciones que trabajamos conjuntamente para tratar este tema. Insisto que después de escuchar a mis compañeros y particularmente, por ejemplo, algunas de las cosas que acabas de decir, Beatriz, ¿no? Además mencionando a María Ressa, que compartió el Nobel en 2021 con Dmitry Muratov, que son dos grandes luchadores contra la desinformación en contextos muy distintos, pero realmente dos valores muy importantes. El reconocimiento a ambos fue, creo que muy valioso y muy agradecido por parte no solo de ellos mismos y de las comunidades de periodistas y de defensores de la democracia a los que representan, sino por todos los que trabajamos en estos campos, ¿no? Voy a hacer entonces voy a poner un par de matices a lo que han dicho mis compañeros, sin discrepar con ellos, porque sería imposible hacerlo, pero bueno, para darle un poco de vida al coloquio posterior, ¿no? Y luego voy a explicarles un poco cuáles algunas de las líneas con las que nosotros en el Real Instituto Elcano trabajamos esta cuestión, ¿no? Bueno, la primera es, me gustaría insistir en que la desinformación no es solo un problema de seguridad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y yo, por supuesto, coincido plenamente con el trabajo y admiro mucho el trabajo de Miguel Ángel, pero una de las cuestiones que nosotros nos encontramos en el Cano, cuando empezamos a trabajar, saben, somos un think tank especializado en relaciones internacionales, con un contacto permanente pues, con las instituciones de mis colegas y con tantas otras, y una de mis preocupaciones cuando empezamos a trabajar este tema, en nuestro caso fue en el año 2015, fue que a mí me parecía, bueno, que a algunos de nosotros nos parecía en el instituto que había un exceso de enfoque securitista en este tema, ¿no? Y que por encima del enfoque securitista había una dimensión fundamental, que es la protección de los derechos y libertades públicos en el problema de la desinformación o en el planteamiento, en el enfoque de la desinformación como problema. Porque nos encontrábamos con algo de lo que todos los que estamos en este panel somos muy conscientes, ¿no? Que es la paradoja de las democracias ante la desinformación. Precisamente porque somos democracias, tenemos la obligación de garantizar una esfera pública saneada, una esfera pública libre, en la que todo el mundo tenga derecho a decir, a expresar sus opiniones. A diferencia de los países autoritarios, nosotros no podemos intervenir
ni debemos intervenir los medios de comunicación. La Comisión Europea lo hizo en una decisión con la que yo discrepo, prohibiendo, por ejemplo, la difusión de medios rusos en el espacio de la Unión Europea, de medios estatales rusos, pero nosotros no podemos prohibir a un medio de comunicación que difunda una señal. No podemos intervenir un periódico, no podemos. China puede hacerlo, Rusia puede hacerlo, tantos otros países pueden hacerlo, pero nosotros no. Y no es que no podamos hacerlo, es que la base del fundamento del sistema político y de la defensa de nuestros derechos y libertades está precisamente en proteger el derecho del otro a discrepar. Yo incluso diría a proteger el derecho del otro a decir algo que es abiertamente falso. Es decir, nosotros no podemos prohibir a nadie decir que la Tierra es plana, aunque sepamos que la Tierra no es plana, pero esto no impide, digamos, a alguien expresar pues algo, por ejemplo, científicamente insostenible. Y nosotros creemos que es muy importante proteger la libertad de expresión. Bueno, lo ha dicho mucho mejor de lo que lo estoy diciendo yo esta tarde el secretario general de Naciones Unidas en un documento estupendo de 2022, diciendo el centro de esto son las libertades y los derechos. Y ningún Estado puede generar, y de hecho ustedes mismos lo han escuchado de mis compañeros muy bien expresado, ¿no? Parte de los temores, ¿no? que surgen inmediatamente cuando decimos tenemos que combatir desde el plano estatal o supraestatal la desinformación es ojo a Orwell, ojo al Ministerio de la Verdad, ojo a ver si ustedes nos van a venir a decir lo que es verdad y lo que es mentira, porque hay cosas muy evidentes, si es de día o es de noche, entonces es muy fácil saber si es verdad o es mentira, pero hay muchos otros temas en los que la definición de verdad o mentira es realmente una definición muy tenue, ¿no? La línea es muy tenue. Yo esta mañana tenía que hablar de esto en Madrid, he venido corriendo y tal, y yo empezaba mis palabras esta mañana con la última sinfonía que Philip Glass ha compuesto y que ha llamado La verdad en nuestros tiempos, ¿no? Precisamente porque el debate sobre la verdad, por ejemplo ahora lo que están ustedes viendo en torno a lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial en la producción de relatos con un nivel de verosimilitud verdaderamente apabullante, aterrador, diría yo, ¿no? Si han visto, por ejemplo, lo que hace la inteligencia artificial, la nueva inteligencia artificial de OpenAI con el vídeo, absolutamente indiferenciable de una filmación real, de cosas que, por ejemplo, pues no se pueden filmar, como mamuts caminando por la nieve en medio de unas montañas, pues no podemos filmar esto. Es decir, evidentemente tenemos aquí un desafío enorme, que es cómo combatir la desinformación sin atacar, sin lesionar, sin tocar el nervio central de la democracia, que es la protección de la libertad de expresión y de la libertad de información. También se ha referido a ello Miguel Ángel antes y estoy totalmente de acuerdo con ello. En ese sentido, me gustaría volver a tomar lo que acaba de decir Beatriz, diciendo este no es un problema que tengan que resolver los Estados. Estoy totalmente de acuerdo. Los vigías de la desinformación somos todos, porque la mayor parte de la desinformación que circula no es solamente la desinformación que se diseña desde la Internet Research Agency en San Petersburgo, qué sé yo, en lugares muy oscuros por espías muy perversos, sino el gran problema que tenemos es la difusión viral que se hace después de esos mensajes desinformacionales por parte de personas que no los cotejan, los creen y los redifunden entre sus contactos. Y entonces pasan a tener no la autoridad de una web que parece una web de noticias, sino la autoridad de me lo ha mandado mi amigo, me lo ha mandado mi padre, me lo ha mandado mi fulano que confío totalmente en él, si me lo ha mandado, tiene un valor de autoridad agregado. Dense cuenta de esto, ¿no? Cuando hacemos un resend, ¿no? Cuando hacemos un reenvío en una red social, estamos poniendo nuestra firma, nuestra autoridad, nuestra validación al mensaje que estamos redifundiendo. De ahí que, por ejemplo, nosotros en el proyecto, por ejemplo, E-Verifier y en tantos espacios, yo creo que Beatriz lo ha dicho ahora muy bien, estemos insistiendo tanto en que la primera medida de combate para la desinformación no es solo la vigilancia estructural, en fin, es la resiliencia social y la alfabetización digital de todos los ciudadanos. Es muy importante
generar una conciencia permanente de que la desinformación es un problema, de que existe, de que hay una guerra desinformacional que no vemos, pero que está permanentemente en un cyber warfare, como lo decía muy bien el ministro de Exteriores iraní hace un par de años en una entrevista, ¿no?, en Estados Unidos, decía, no se equivoque, hay una guerra ahora mismo, usted no la ve porque está en las redes, pero hay una guerra permanente, ¿no? Y esa guerra es una guerra, nosotros lo destacamos en los documentos que hemos elaborado sobre esto y que ustedes pueden leer libremente, porque todo lo que produce el Cano es de libre acceso, diciendo, no nos equivoquemos, el cyber warfare, ¿no?, la guerra cibernética y la desinformación son parte de las mismas dinámicas, porque como han expresado mis compañeros, muchas veces los ataques cibernéticos, estoy pensando en el Translator, ¿no?, en el ataque al Partido Demócrata en Estados Unidos, consiguen información que luego se filtra, en la que se combina información falsa o información verdadera que no se puede comprobar. Ustedes les dan 30.000 mensajes, en medio de las cuales puede haber mensajes falsos, y ustedes le dicen, venga, busque ahí, aquí están todos los correos de Hillary Clinton, ¿cómo voy a saber yo si estos son los correos de Hillary Clinton? ¿Cómo cotejo esto, ¿no? ¿Cómo lo contrasto, ¿no? Las operaciones de ciberataques y las operaciones de desinformación en el nivel estratégico, que por otro lado es el nivel intencional, esto tiene esencialmente 3 niveles, ¿no? Un nivel estratégico, un nivel operativo y finalmente un nivel de difusión, ¿no?, de construcción, ¿no?, de estos mensajes con forma de noticias. En el nivel estratégico no hay una diferencia, es decir, esto que dice Gerasimov, ¿no?, esto que dicen los mandatarios militares rusos. Nosotros combinamos los ataques, digamos, esto es lo mismo, lo que decía Miguel Ángel antes, esto de las formas híbridas, ¿no?, de guerra. Búsquenlo, es muy fácil de encontrar, ese famosísimo artículo de Gerasimov. Nosotros usamos todo eso al mismo tiempo. Usamos los ataques a las máquinas, a las infraestructuras, usamos los ataques a los ordenadores, usamos los ataques para robar información y, por supuesto, usamos los ataques de información, es decir, los ataques a la opinión pública, los ataques para difundir informaciones que son coherentes con los objetivos estratégicos, ¿no?, militares que en uno o en otro momento pues podemos tener, ¿no? Y voy a cerrar un poco mi breve intervención inicial contándoles un poco cómo lo vemos desde un plano muy macro, porque no sabemos verlo de otra manera, este problema a nosotros, ¿no? Nosotros creemos que, antes Miguel Ángel ha empezado sus palabras diciendo algo que, perdón, María José también, ¿no?, diciendo algo que siempre es muy importante, ¿no?, que es recordar que esto no es nuevo, ¿no?, que no estamos hablando de un problema nuevo, que la desinformación es tan vieja, como María José decía, tan vieja como el hombre desde que vive en sociedad, que supongo que es siempre, pues siempre hemos vivido en sociedad. Pero lo que nos llama la atención y lo que nos llamó la atención desde un principio es ¿por qué ahora? Porque cuando nos ponemos a mirar los escenarios más intensivamente desinformacionales, ¿no?, en los últimos siglos, si ustedes quieren, siempre coinciden con periodos de una gran tensión bélica o prebélica, en fin. Entonces, claro, decíamos, bueno, es que sí, hay mucha desinformación hablamos, por supuesto, de la leyenda negra en el periodo de las guerras de religión europeas, ¿no?, hacia España, por ejemplo. Hablamos, cuidado con la leyenda negra, que es un concepto muy, muy, muy delicado y con el que hay que tener mucho cuidado, porque también se usa muchas veces para vender algunas cuestiones, ya lo decía Unamuno. En fin, lo vimos en la Primera Guerra Mundial, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos en la Guerra Civil Española, lo vimos en la Guerra Fría. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ahora, no? ¿Por qué tenemos tanta desinformación ahora, si ahora no parece que estemos en un contexto bélico, ¿no? Nosotros creemos que hay 3 razones, 3 grandes pilares que explican la enorme profusión de desinformación en los últimos tiempos, ¿no? El primero es la paradoja de las democracias, de la que les hablaba antes. Cada vez más países son democracias, por lo menos formalmente. Cuando nos vamos a los datos, a las estadísticas de los estudios de ciencias sociales y ciencias políticas, el porcentaje de democracias en todo el mundo, de países que eligen a sus representantes mediante procesos electorales libres y no interferidos, no sé qué, bueno, pues se acerca al 60%, ha ido evolucionando desde la Segunda Guerra Mundial muy grandemente, y esto hace que el papel de la esfera pública sea un papel cada vez más importante.
Si usted contamina a los votantes, usted condiciona las decisiones políticas, porque los votantes van a elegir a los representantes públicos en cada vez más países. Y la esfera pública, esa esfera pública democrática, esfera pública es un término que se inventó un sociólogo alemán hace muchos años, pero que resulta muy útil a la hora de imaginar un poco ese espacio en el que circulan las ideas. Ese espacio público se ha transformado muchísimo. Desde la esfera pública de la protoburguesía, el inicio de la democracia y tal, el siglo XVII y XVIII, a los medios de masas, finales del XIX, principios del XX, a lo que es el espacio público actual, se ha transformado muchísimo. El espacio público actual ya es un espacio público complejísimo de entender, porque combina al mismo tiempo un espacio público común y transnacional, una especie de esfera pública global, con millones de esferículas, esto que algún autor ha llamado la descomposición de la esfera pública. Bueno, claro, efectivamente, otros autores llaman las echo chambers, ¿no? Las habitaciones de eco, las burbujas, esos lugares que ahora nos permiten las redes digitales, las que uno se relaciona solo con personas que tienen las mismas opiniones y termina pudiendo tener la sensación de que, bueno, esta es la opinión generalizada, pues es esta, ¿no? Y esto ocurre porque las redes digitales han promovido, a través de nuevas formas de mediación, una manera muy distinta de interactuar con la información, que no es a la que estábamos acostumbrados en el sistema de los viejos medios de comunicación, la misma información públicamente difundida para todos. Ahora, buena parte de la información que recibimos no sabemos quién la recibe. Uno de los problemas de la lucha contra la desinformación a la que se enfrentan mis compañeros es que algunas de esas campañas de desinformación, cuando entran a través de servicios de mensajería como Telegram o WhatsApp, no saltan al espacio público y por lo tanto no sabemos qué están ocurriendo, ¿vale? Así se hicieron muchas de las campañas que llevaron, de las microcampañas con microtargeting que llevaron a la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump o que terminaron en el desastre formidable aquel que fue el Brexit. Y algunas de esas campañas no se conocieron hasta tiempo después porque no saltan al espacio público. Cuando usted recibe un mensaje en el WhatsApp que dice que tal noticia ha ocurrido, que tal hecho ha ocurrido, es posible que usted esta noticia no la pueda encontrar en ningún lugar del espacio público. Es decir, que no se pueda contrastar, que los vigías esos formales de los que antes hablaba también Miguel Ángel, los Maldita, los Verificat, los F-Verifica y tal, o sea, todas estas organizaciones que han emergido en el ecosistema comunicacional, ni siquiera pueden desmentirlas porque no saben que están y ni siquiera las autoridades pueden poner en marcha algunos mecanismos de combate porque no sabemos que existen, ¿no? Entonces, esta descomposición de la esfera pública dentro de la esfera pública democrática es un proceso importantísimo para entender por qué esto está ocurriendo y por qué está ocurriendo ahora, ¿no? El segundo gran proceso, solo voy a contar tres, el segundo gran proceso es lo que nosotros estamos llamando las nuevas mediaciones, ¿no? Un filósofo colombiano, español maravilloso, Jesús Martín Barbero, ¿no? Escribió en los años 80 un libro que se llamaba De los medios a las mediaciones, ¿no? Él vio venir algunas cuestiones muy inteligentemente, y él ya no está con nosotros desafortunadamente, pero nosotros creemos claramente que parte de este nuevo ecosistema es un ecosistema en el que ha cambiado la mediación. Y este cambio en la mediación hace mucho más difícil combatir la desinformación. ¿Cómo cambia la mediación? Los medios se llaman medios porque median, pero es que ahora los medios no son los que median, ahora median otras cosas. ¿Qué media ahora? Media el algoritmo de Google, por ejemplo, ¿no? ¿Quién selecciona qué información es más importante? Antes lo hacía un redactor jefe, ¿no? Y decía, bueno, pues esto es un director o lo que sea. Y después podemos discutir sobre la complejidad de esas decisiones, las claves económico-políticas de las decisiones que tomaban los medios. Ahora las toma un algoritmo. Y ese algoritmo es el que decide, por ejemplo, el algoritmo de Google es el que decide, bueno, qué es más importante o qué no, o qué le importa a usted y qué no, porque como ustedes saben, si todos los que estamos en esta sala buscáramos lo mismo en Google, los resultados de cada uno de ustedes serían distintos, porque Google no responde lo mismo a todos. Televisión Española, ¿qué más da? O TV3 o quien sea, les dice a las 9 de la noche, lo más importante que ha pasado es esto. Pero Google no les dice lo más importante es esto. A usted le dice una cosa, al otro le dice otra, al otro le dice otra más allá, etc. O sea, hay nuevas formas de mediación que son muy importantes y que tenemos que comprender. Esas nuevas formas de mediación tienen que ver con los algoritmos de selección de contenido, con los algoritmos de personalización,
con la gran estrella en este momento, que es el algoritmo de TikTok, ¿no? que es ese algoritmo que hace que la selección de contenido sea, en fin, no tan eficiente y con la que está tan enloquecida toda la industria. Pero que, por cierto, también está haciendo que cada vez haya menos comunicación personal en las redes sociales. Hace 10 años usted entraba en Facebook para ver mensajes de sus amigos. Ahora en las redes sociales cada vez se postea menos. Esto es muy interesante porque, y lo dice el Reuters Institute, la Universidad de Oxford, ¿no? En el estudio del año pasado. Ojo, porque las redes sociales cada vez son menos sociales, ¿no? En las redes sociales cada vez hay más información producida por proveedores que no sabemos quiénes son. Por ejemplo, en TikTok, ¿no? Uno se pone a ver vídeos de TikTok, no está viendo vídeos de sus amigos, está viendo vídeos de vete tú a saber quién en función de lo que el algoritmo de TikTok. Lo único que quería señalarles es, primera cuestión, cambios en la esfera pública. Segunda cuestión, ha cambiado la mediación y los medios son hoy más débiles que nunca. Y los medios eran, y la Comisión y la Unión Europea ha trabajado muy intensamente en los últimos años, los últimos 2-3 años, en torno a esta cuestión y ha publicado una directiva sobre el tema y vamos a ver un poco cómo va esa cuestión de la Media Freedom Act y qué repercusiones puede tener, porque en parte este contexto de desinformación se debe también a la debilidad de los medios que en el entorno digital no han sido capaces de adaptarse suficientemente. Los medios, es evidente, han perdido totalmente la batalla de las redes digitales, ¿no? Y siguen buscando la manera de financiar su negocio, ¿no? Y cuando vemos, no lo podemos ver hoy aquí, ¿no? Pero cuando vemos el tamaño de las plataformas tecnológicas en términos de capitalización bursátil al lado del tamaño de los medios de comunicación, nos damos cuenta de quién tiene el poder realmente en las redes en este momento y cómo el papel que le habíamos otorgado socialmente a los medios como mediadores de la información y de la esfera pública hasta ahora, pues ya no sirve de la misma manera. Los cambios en la esfera pública, los cambios en la mediación y el tercer factor que nosotros detectamos como un factor muy importante para entender lo que estaba pasando es la seducción del soft power, ¿no? El soft power es el gran fenómeno del final del 20 en relaciones internacionales, la idea de puedo influir afuera y cuando influyo afuera con mensajes positivos, seductores y tal, pues esto me proporciona unos beneficios enormes. Puedo influir en las opiniones públicas extranjeras. ¿Y por qué puedo hacerlo? Pues puedo hacerlo para hacer el bien, ¿no? Nosotros tenemos pues, aparatos, el Instituto Ramon Llull o el Instituto Cervantes, o en fin, tenemos aparatos culturales en Europa para regalar, ¿no? El British Council, el Institut Français, la Dante Alighieri, en fin, que tratan y también medios de comunicación transnacionales que tratan de contar un poco la visión europea o la visión francesa o la visión española, ¿no? De la información. Pero también hay muchos países que han desarrollado verdaderos aparatos de información para hacer propaganda externa, para contribuir a sus estrategias híbridas de comunicación, digamos, dándole la vuelta un poco al paradigma del soft power. Desde luego, el caso indiscutiblemente más exitoso en esto es el ruso. Todo el aparato ruso, no me voy a extender en esto, pero hicimos un análisis hace un año, una cosa así, de cómo todo el aparato interior ruso es el que proporciona, digamos, todas las narrativas que luego se proyectan. Tú lo has contado brevemente, pero el trabajo que hace la Comisión en esto es formidable y es nuestro alimento permanente, ¿no? Todo lo que hacéis en la Comisión. Se convierten, digo, en las narrativas que luego salen a través de esos medios que no se pueden ver ya en el territorio de la Unión Europea, pero que sí se ven en muchos lugares del mundo y que además tienen bastante importancia en muchos lugares del mundo, donde se difunden incluso como canales de televisión terrestre de acceso libre. Por ejemplo, Russia Today, ¿no? Esto en muchos lugares de América Latina uno llega a poner la televisión y ahí está Russia Today diciendo todo tipo de falsedades, pero bueno, difundiéndolas muy abiertamente. Esto también lo ha hecho Irán con Press TV, con Hispan TV. Esta es una batalla que, por ejemplo, en los países del Golfo Pérsico se da entre Al Arabiya y Al Jazeera. En fin, o sea, hay muchos espacios en los que eso se está produciendo y ahora también ha saltado a las redes. Pero los estados descubren, ¿no?, esta capacidad para influir en las opiniones públicas exteriores, sobre todo a través de los canales internacionales de noticias, en un proceso que es más bien de los años 90 y 2000 y que ahora se traslada a las redes y que vemos muy claramente en el superaparato de desinformación exterior ruso. Así que un poco con esas tres ideas, cambios en la esfera pública, en la mediación
y en el papel de los estados en la proyección exterior, en la información exterior, me quedo como un dibujo un poco para complementar la fotografía que han hecho mis compañeros, que era impecable y que por supuesto yo no puedo remediar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Esto al final nos hemos ido totalmente de tiempo. Entonces, bueno, nos queda un poco de tiempo para las preguntas. Lo siento mucho. Y para dar paso también a las preguntas del público, ¿no? Una cosa con la que me he quedado después de oír estas 3 brillantes ponencias, no las he cortado porque eran todas brillantes, ¿no?, es que al final me quedo con un sentimiento de indefensión. O sea, por un lado hay un montón de injerencia extranjera que se nos viene encima, por otra parte los medios habituales pues ya no nos valen, sino que ahora están las redes sociales, que está en manos de no se sabe quién y por ahí nos llega información. Sí. Por otra parte, estamos consumiendo cosas, bueno, que como ha dicho Ángel, no son nuestros amigos, sino es cosas que nos está poniendo un algoritmo. O sea, en cierta manera veo que yo como ciudadana, la ciudadanía, estamos vendidos, ¿no?, a esta situación, ¿no? Entonces, muy brevemente, para poder dar paso al público, ¿no?, a que haga preguntas, voy a hacer una pregunta al aire y me contestáis los 3 muy brevemente, ¿eh? Porque si no, no coge aquí, no, Miguel Ángel no coge el tren y nosotros no vamos a cenar, ¿vale? Entonces, además. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la ciudadanía o de la sociedad, digamos, ¿no?, para realmente ser más resilientes y poder realmente fortalecernos nosotros frente a la desinformación, ¿vale? Brevemente, Miguel Ángel. Bueno, pues en primer lugar hay una toolbox que está puesta todavía ahí en la pantalla, una caja de herramientas que tiene muchos elementos. Uno de ellos es la cultura informativa del ciudadano. El ciudadano tiene que aprender a evaluar la información que le llega. Y si no tiene un contraste en datos objetivo, debería de ponerla en duda. Da lo mismo si le favorece a su forma de pensar o le perjudica. El problema, lo ha contado Ángel, es que te llega solo lo que coincide con tu forma de pensar. Entonces te refuerza en ese pensamiento y produce un efecto de polarización que hace un daño terrible. Las potencias extranjeras muchas veces no son las que generan la información. Se limitan a potenciar donde ven que ahí puede polarizarse, hecho a la gente, y sobre todo con la política, hecho a la gente hacia un extremo y hacia el otro. Y ¿a quién apoya? No, apoya a los extremos, no apoya una idea concreta. Entonces, la cultura. Después, también las grandes plataformas tienen que poner en marcha esos códigos de buenas prácticas. Es decir, cuando se demuestra que hay algo que es falso, que hay algo que está sumamente sesgado, debería de oponer, decir, sí, yo lo difundo, pero pongo contrastado con los datos, no coincide con los datos disponibles. Algo. El debate es muy sano. Y en esta casa se genera mucho debate. Yo creo que eso es una herramienta fundamental. Si cada uno nos enrocamos, nos encasillamos en nuestra posición ideológica, de forma de vida, etcétera, y no somos capaces de debatir con el que se discrepa de nosotros, mal vamos, porque lo que vamos es hacia esa polarización de la que yo hablaba antes. Luego necesitamos herramientas tecnológicas para que cuando el fuego es pequeñito, cuando hay campañas de desinformación y todavía no están muy arraigadas, seamos capaces de verlas. Y viéndolas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cortarlas? No, yo creo que no hay, que la información está ahí y no se le puede ni se debe cerrar. Lo que sí que se puede es contrarrestar con datos. El dato es fundamental. El dato es fundamental. Y poco más. A los gobiernos les toca trabajar en colaboración con el SEAE, con la Unión Europea, con otros socios. El E-Verifier se está haciendo en colaboración también, participa Portugal. Claro. Este es un tema importante. No hay límites a la desinformación.
El límite es el idioma y la idiosincrasia, la forma de ser y de pensar. Ese es el límite. Si a nosotros aquí nos hablan del budismo y tal, pues probablemente no cuaje. Pero si te hablan de cosas derivadas de la cultura judeocristiana, eso cuaja. Y si te hablan de políticas con las que te identificas o contra las que te identificas, eso cuaja. Entonces, una mezcla de todo esto es fundamental. Y yo vuelvo al principio de lo que les decía en mi intervención. Se trata de proteger la libertad de expresión, pero también poniendo en conocimiento del ciudadano de datos para que sepa distinguir lo fake, lo falso, de lo auténtico. 2 minutos, ¿eh? Sí, voy a tener que muy cortar, rápida. que si no perdemos el tren, ¿eh? Remito a la caja de herramientas. Ahí están todos los Si nos instrumentos. la puedes poner, la caja de herramientas. Se ve muy pequeñito, Sí, pero pero rojo si no también, en la... No, si pero aquí buscáis no, aquí online, no se ve. No, pero aquí atrás no se ve para que la pueda ver el público. Si buscáis online FIMI Toolbox, encontraréis y podéis visualizar mejor. Conectado al FIMI Toolbox Gracias. están los mecanismos de FIMI respuesta. Toolbox. ¿Lo veis? Sí, está aquí abajo. A través de eso también los mecanismos de respuesta colectiva, y eso va a colaboración a las redes internacionales y de compartir datos y compartir información, no solo analítica, sino también buenas prácticas a nivel de respuesta. Y después ya más para los ciudadanos, ser conscientes de los sesgos que tenemos para intentar sobrepasarlos. Había apuntado también una cita de Yuval Noah Harari, que decía que en el pasado el acceso a la información confería poder, pero que ahora mismo en el mundo actual, con la sobrecarga de información y la incapacidad de seleccionar, al final quien seleccione mejor la información será el elemento crucial para comprender mejor el mundo. Y esto al final depende un poco de cada uno también. Ángel, 2 minutos, ¿eh? Venga, no, yo voy a consumir uno. He pedido el micrófono por si funcionaba, porque tengo una cosa, de las muchas cosas que había pensado en traer y luego al final no traje nada, pero están todas por ahí. Pues hice una cosa que me pareció simpática. Y si funciona el micro de sala, sí, seguro que lo puedo poner aquí y lo escucharán. ¿Vale? Y son 50 segundos. Vale. Buenos días a todos. Este aviso es falso. Constantino Romero nunca dijo esto, pero hemos tomado su voz desde el pasado. Es una forma de recordaros desde el Real Instituto Elcano que todo lo que vemos y escuchamos es manipulable, transformable, que ni un sonido ni una imagen son verdad a priori, porque pueden ser falsas. Ni la voz de vuestros padres, ni la de vuestros hijos, ni vuestra propia voz. Todo es hoy falsificable con herramientas gratuitas. No lo olvidéis. Nunca. Seguro que si lo dice Constantino Romero impone más. Bueno, yo me quedo un poco con la idea de el diálogo, hablar, la comunicación entre nosotros, ¿no? Y tener un espíritu crítico a la hora de leer qué información estamos leyendo y contrastar con los datos. No podemos quedarnos con un espíritu negativo de que aquí nos viene Y eso la es lo mismo que le hecatombe. pedíamos al espectador de televisión de los años 90 y 80, ¿eh? O sea, la idea del lector crítico, del espectador crítico, o sea, eso no ha cambiado. Y permíteme, yo añado una cosa. Colaboración público-privada. Sí, Todos los que totalmente. estamos aquí hemos colaborado en un foro que hay, un foro contra la desinformación que se creó desde el Departamento de Seguridad Nacional. Un foro, por cierto, donde todo el mundo aporta, ya ha publicado 2 libros y nadie cobra ni un centavo. Y el Yo BSC reivindico también, ¿eh? desde El aquí BSC también, ¿eh? Que se cobre. Yo reivindico desde aquí que hay que dotar de herramientas de
presupuesto. Pero la colaboración público-privada en estos temas es fundamental. Sí. Vamos a dar paso a las preguntas del público. A ver, sí, aquí esta primera y luego allí la segunda. Buenas tardes. Ho visto che siamo fritti, cioè io hablo, funziona? Sì, sì. Bajo mi ignorancia personal. Dunque, más que pregunta, hago una sintesi. Dunque, se toda la informazione che recibo, ya a Madrid han hecho una exposizione sulla falsidad, che l'80% di quel che ricevimos è falso. Perciò, che passa? L'80% di quel che io puedo dire è falso. Perché se tengo mi comunicazione che è falsa, ¿de dónde saco mi verdad? Ora, come estáis explicando vosotros, yo he trabajado 50 años en comunicación como publicitario, creativo, etc. Allí trabajaban sobre todo en las emociones. Nosotros somos emociones sobre todo, porque ahora los algoritmos trabajan de manera, como explicaba, individual. Te dice exactamente quel che quiere escuchar. Come puedo io, come un cittadino normale, puede salvarse da questo bombardamento continuo? Perché ora con la pantallita stanno creando dipendenza de pantalla. Cioè, quiero decir que ora Google, che sabe todo, mi invia esattamente tutto quel che a me mi gusta. E ha accettato, cioè quello che è arte, quello che è scientifico, cioè mi manda. Cioè tengo io che dire, ya está. Tengo che cortar, perché sennò questo bombardeo, io intuyo esto, è personale, questo bombardeo con tutta questa mentira, io nunca llegaré con mi limitazione a saber dónde está la verdad. Pero ¿qué está pasando? Hablaba con un amigo que tiene la cátedra de Psicología Social aquí en Barcelona. ¿Qué está pasando? Lo peor que puede pasar. La gente está así bombardeada que ya termina de pensar. Están creando el ciudadano perfecto, que no piensa. Y, como vosotros sabéis, el 92% de las personas cumplen los órdenes. Tenemos solo un 8% que puede reflexionar libre. Perciò io non tengo soluzione, però come usted io l'unica alternativa che vedo è il debate personale, proprio cara a cara. Cioè, más que conferencias que son útiles per mover nostra reflexione, tenemos que organizar debates personal, persona con otra persona, con experiencia vivida reale, con su alma, con su emozione, con su conocimiento, que nosotros mismos estamos manipulados da nuestro ego, da nuestra cosa. Ni sabemos qui somos. Y a veces vamos defendiendo una idea que tampoco es mía. Yo he trabajado 50 años como creativo. Aún no he comprendido de dónde viene la idea. Viene del universo. Al final somos una única cosa, convencido que somos una célula dividida. Quieren dividir, dividi y vencerás. No, todo quiere dividirnos. Yo, antes de caducar, me gustaría colaborar en esto. No hablo más. Muchas gracias. Sí, es un tema que al final no ha salido, pero el tema de que apelan a las emociones y demás es obvio. Es obvio que eso es lo que está pasando. Teníamos una siguiente pregunta. Podemos coger varias si quieres para ir más rápido. ¿Perdón? Podemos coger varias si quieres para ir más rápido. Bueno, nos queda, no, vamos, yo creo que vamos bien. Lo que te parezca a ti bien. Bueno, me ha parecido que hemos hablado bastante de guerra y además se está hablando de guerra cada 2 por 3 ahora en los diarios, ¿no? Yo siempre había oído que la mejor defensa es un ataque. Entonces veo que todo lo que ustedes están proponiendo es una defensa. ¿Qué hay del ataque? A lo mejor es una pregunta políticamente incorrecta, pero si nos encanta tanto que nos digan mentiras, las compramos con pasión. ¿No podríamos decir algunas mentiras para contrarrestar las otras? ¿Qué pregunta? ¿Qué tal para el general? Yo creo que sí. Sí, de atacar. Miguel Ángel. Contestamos. Bueno, pues estamos totalmente de acuerdo. Los mensajes, como los buenos publicistas, lo que intentan es, al final, provocar la acción. Y la acción necesita emoción previa. Claro. Entonces, esto es así. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que tenemos que tenemos que concienciar.
probablemente desde la escuela, desde la infancia, a los niños diciendo sé crítico con lo que lees y sé crítico con lo que ves y sobre todo sé crítico en las redes. No aceptes lo primero que te manden, aunque te lo manda tu mejor amigo y es el más listo de la clase. Sobre el ataque, a ver, vivimos en un mundo de países civilizados, democráticos. Y es fundamental, si yo lo que le he dicho es, hay que proteger la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución, y también hay que proteger la información veraz, no me verá ahora atacando, planteando yo una campaña de A ver, en la Constitución no está condenada la mentira, se puede mentir, pero la Constitución dice que el ciudadano tiene derecho a una información veraz. Entonces es fundamental. Yo no me voy a poner en el lado de... Me podría poner en el lado de los ciberatacantes, ya que me atacas tú con ataques, yo te ataco a ti. Pero en el caso de la desinformación, lamentablemente luchamos con una mano atada a la espalda, los países democráticos. Es así. Y tenemos que defender los valores. Claro. Pienso en términos de derechos humanos, ¿no? Imagínense que dijéramos, como hay un país que está vulnerando los derechos humanos, ¿por qué nosotros no los vulneramos para defendernos mejor? No, porque no somos así. Porque no somos así. Y yo querría añadir una cosa con la desigualdad o la igualdad de condiciones en esta batalla, si lo queremos llamar de esa manera. El presupuesto que Rusia destina a desinformación, hubo la semana pasada, en febrero, los Kremlin Leaks, que se filtró información y el presupuesto que habían utilizado, habían previsto para campañas de desinformación o para asegurar que Putin continuase en el poder las elecciones del próximo fin de semana o de este fin de semana, era 1 billón de euros. Y hay cifras anteriores que... todo esto no es transparente porque evidentemente no se sabe a ciencia cierta, pero se puede oscilar entre 1 billón y 1,9 billones. El presupuesto que tiene la Unión Europea para combatir la desinformación este año es de 14 millones de euros. Estamos hablando de 1 billón contra 14 millones. Pero añado algo más. El PIB de Rusia es como el de Italia, un poquito mayor que el de España. Y la renta per cápita de Rusia son $15.000. La media de la Unión Europea son 30 y tantos mil dólares. Entonces, dice, hombre, tiene todavía mucho recorrido Rusia para mejorar la vida de sus ciudadanos. El presidente Putin está en otra cosa, que no es mejorar la vida de sus ciudadanos. Está en recuperar el poder del imperio, de la Unión de los zares, y que se parezca lo más posible a lo que fue la Unión Soviética y sus influencias. Tenemos otra pregunta aquí. Sí, bueno, muchísimas gracias a los tres, ha sido muy interesante. Yo quería, la señora Ballesteros ha dicho que la desinformación se la combate con datos. Yo soy compañera de Beatriz, trabajo en la Comisión Europea, pero en Digicom, en la Dirección de Comunicación. Y hacemos un trabajo, ¿no?, de rebuttal, de combatir esta desinformación con datos, y siempre decimos que, otra vez, trabajamos con una mano atada en la espalda, porque la desinformación muchas veces trabaja por el canal de las emociones y es muy difícil llegar a la gente del mismo modo por el canal de la razón, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, fue en el Brexit, cuando los partidos pro-Brexit estaban enviando mensajes muy emocionales y mis compañeros de UK tenían una página web con todas las informaciones, o sea, fueron los pioneros de EU versus Disinformation. Tenían una página web con todas las fake news que se publicaban en los tabloides británicos y el por qué era mentira. Y bueno, pues perdimos de goleada, ¿no? Entonces... no tengo tan claro que sea solo con datos con lo que tengamos que luchar, porque los datos no llegan del mismo modo, ¿no? Bueno, hablo de datos como una de las piezas de las herramientas que hay en esa toolbox, en esa caja de herramientas. Es una de las cosas que hay. En efecto, en el Brexit, a través de Cambridge Analytica, se manipuló las emociones y luego hubo gente descaradamente mintiendo, como el señor Farage, que dijo, no, aquí...
nos vamos de la Unión Europea y al día siguiente tenemos un cheque de más de 100 millones de libras que nos vamos a ahorrar. Luego eso era mentira y cuando le reclamaron, oiga, y esto dice, bueno, eso en las elecciones todo el mundo exagera y no pasa nada. El problema es que al señor Farage nadie le pasa la factura por haber mentido. Eso se podría aplicar también. Aquí. No, Tenemos otra pregunta del público allí. Y que hay allí. una, perdón, solo por puntualizar una, no, puntualizar no, solo yo creo que esto tiene que ver con la polarización y que es un tema que no hemos mencionado, pero es un elemento central para entender cómo se propaga la desinformación en ciertos contextos, ¿no? Y tenga en cuenta, ¿no?, que una de las formas en las que estamos estudiando, por ejemplo aquí en la Pompeu, ¿no?, la polarización es esto que llamamos polarización afectiva. En la polarización afectiva, digamos que desacredita al otro y no sus argumentos y todo esto. Pues en realidad lo que estamos viendo es cómo funcionan ese tipo de mensajes en la creación, ¿no?, y en el caso del Brexit es un caso clarísimo, ¿no?, una sociedad altísimamente polarizada. Lo vamos a ver ahora en Estados Unidos en las elecciones de noviembre también. Y, en fin, aquí donde hemos tenido, ¿verdad?, también una situación parecida. Ahí tenemos. Había allí una pregunta primero y luego esta. Ante todo, gracias. Ha sido una exposición interesantísima y quería plantear una reflexión y una pregunta. Por una parte, hace una semana, con el profesor Salaverría, surgió el tema de la pérdida de referentes sociales, es decir, la crisis informativa, en este caso de la falsa información y de las manipulaciones informativas a otros niveles. Falta, o creo que no se difunde o no se habla suficientemente de la pérdida de referentes que sufrimos como sociedad. En ese sentido, digamos que estamos perdiendo las autoridades, las imágenes, las personas de autoridad, las instituciones, por ejemplo, que nos sirven como guía, como referencia, para a partir de ahí decidir lo que tengamos que decidir. Es decir, perdimos la autoridad epistemológica y crece la deontológica, es decir, el ordeno y mando funciona muchísimo mejor que la transmisión del valor a través del conocimiento. A partir de aquí, cuando descabezas esas referencias, funciona mejor lo que comentaban ahora mismo, la visceralidad en el contenido, que me lleva a decidir una cosa u otra, incluso a decidir que lo que han visto mis ojos no es lo que ha pasado. Estoy pensando clarísimamente en todo lo que ha pasado a raíz del proceso independentista, manifestaciones y demás, donde ha predominado la creación de un contenido que tal vez se acerca, se aleja, distorsiona o se aproxima a la realidad. Y ahí ha habido de todo. Entonces, por una parte, esta cuestión de reflexión, ¿no? ¿Cómo ven, pues, un poco la pérdida esa de referentes? Es decir, si hoy estamos aquí, con todos los respetos, tal vez no es tanto por ustedes como personas, porque tal vez no les conocemos a nivel personal, pero porque vienen refrendados por unas instituciones que les han situado como portavoces de calidad y de nivel, precisamente para que nosotros les estemos atendiendo. Y por otra parte, yendo un poco a los casos que nos han presentado, casos concretos de campañas informativas o desinformativas, mejor dicho, ¿tienen alguna forma, han elaborado algún tipo de medición del impacto real en cifra y en número de esas campañas? Es decir, volviendo a campañas anteriores que conocemos, a raíz de las últimas nacionales, creo que fue, surgieron envíos de explosivos, navajas, bueno, cosas. Aquello tuvo una trascendencia mediática muy grande, mucho mayor a través de medios tradicionales que tal vez que de redes sociales, y pareció que la cosa quedaba, por una parte, batalla por la visceralidad, es decir, posicionar mucho a la gente a favor y en contra, generar ahí una pelea bárbara, y luego, a nivel judicial, queda en nada. Eso, digamos, ha tenido un impacto mediático medido y constatable. Pero este tipo de campañas, las que nos han presentado, por ejemplo, ¿hay algún tipo de medición? ¿Se ha llegado a poder decir, bueno, pues esto verdaderamente, independientemente que lo hayan creído o no, pero ha llegado a X millones de personas y a partir de aquí se puede inferir que ha habido algún cambio de posición o incluso en positivo, el decir, ostras, menuda burrada me ha llegado. Primo, que me has mandado un WhatsApp completamente loco y no me puedo fiar de ti.
Muy brevemente porque nos quedan 3 minutos, ¿vale? Qué bueno. Quien quiera. Sí, No, quien quiera. pues, a ver, la doctrina de Valery Gerasimov, ya lo ha citado antes Ángel, es, para el que no lo sepa, es el Gemaz, el jefe del Estado Mayor ruso. Este hombre, entre los militares, lo conocíamos ya desde hace muchísimos años, porque es el autor de la doctrina Gerasimov. Y lo que dice esa doctrina es que es imposible demostrar los efectos que tiene una campaña de desinformación, o decir, que no se puede demostrar. Nosotros sí somos capaces de medir la difusión que está habiendo en redes. Ahora, que a usted le llega y se lo cree y tiene un impacto y mañana cambia su voto, eso ya es imposible de medir. Por lo tanto, nadie puede decir, por ejemplo, que el presidente Trump fue presidente en 2016 por la campaña de desinformación que sufrió Hillary Clinton. Eso es indemostrable. Yo tengo para mí que sí, pero porque hubo muy poca diferencia de votos. Pero es una opinión personal. Por cierto, yo no represento ya a nadie porque ya no soy director del Departamento de Seguridad Nacional. Probablemente, si no, no estaría aquí sentado. Eso es lo único que le puedo comentar. Por nuestra parte, tampoco tenemos una forma de medir el efecto consecuencia de una campaña de desinformación. Sí que se pueden mirar las cifras de difusión, pero incluso esas cifras pueden estar manipuladas, pueden estar infladas. Entonces, es un criterio, pero se tiene que combinar con otros, y para medir el efecto, que estamos hablando de efectos en términos económicos, en términos sociales, en términos sanitarios, es muy complejo. Por tema económico solo encontré una cifra que decían que el valor o el coste de la desinformación en 2019 fue de 78 billones de euros, pero es solo un aspecto a todos los diferentes grados en los que puede tener una consecuencia, y es muy difícil encontrar indicadores objetivos para decir que esto es consecuencia de una campaña de desinformación. En el Observatorio Ibérico, María José y el Centro de Supercomputación se ocupó de este tema, así que... Sí. Nosotros hicimos una propuesta midiendo 4 valores, pero lo que medíamos era la probabilidad de que produzca un impacto. No podíamos medir el impacto real, porque para eso necesitas primero tener un plazo mayor de tiempo y luego tener medidas o indicaciones objetivas externas al tema. Y luego te falta siempre la referencia de qué hubiera pasado si no hubiera habido la campaña. Con lo cual, podemos medir la probabilidad de que esta desinformación, por X factores, sí que va a producir un impacto, ¿no? Porque apela a las emociones, porque se transmite una... Eso sí lo podemos medir. Pero el impacto real, ese no se podía medir. Eso era imposible. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado.